Hola, buenos días. Vamos a hacer un nuevo problema de cálculo de probabilidades. Esta pregunta es de las pruebas de acceso a la universidad de septiembre 2004 para estudiantes de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2. Esa asignatura está en este librito. Allí se estudia álgebra, análisis matemático y también estadística. Y en este apartado están las pruebas de acceso a la universidad. Concretamente vamos a hacer el ejercicio número 8 que veis aquí. Dice así: se ha realizado una encuesta a un grupo de estudiantes de informática. Entre sus conclusiones está que un 40% ha recibido algún curso de Linux. Además, el 20% de aquellos que recibieron algún curso de Linux tienen ordenador en casa. Si un 10% de estudiantes de informática tienen ordenador en casa y no han recibido ningún curso de Linux, calcular, apartado A, la probabilidad de que un estudiante de informática tenga ordenador en casa y haya recibido un curso de Linux, las dos cosas. B, la probabilidad de que un estudiante de informática tenga ordenador en casa, haya recibido un curso de Linux o no. C, si un estudiante de informática tiene ordenador en casa, la probabilidad de que haya recibido un curso de Linux. Vemos que tiene toda la forma, el típico problema de aplicación del teorema de probabilidad total, teorema de Bayes. Veamos poco a poco. Os muestro aquí igualdades que utilizamos en el cálculo de probabilidades. A la derecha el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Y a la izquierda, pues las leyes de Morgan, la regla de Laplace, la probabilidad de suceso contrario, probabilidad de la unión, probabilidad de diferencia, probabilidad condicionada, probabilidad de intersección, definición de independencia de dos sucesos. Veamos. Empezamos definiendo los sucesos. Si habéis leído atentamente, estamos estudiando un grupo de estudiantes de informática, esa es nuestra población de estudio, y tenemos el suceso L, por ejemplo, voy a llamarlo L. El alumno o el estudiante ha recibido un curso de Linux. Hay estudiantes que no lo han recibido. Por otra parte, hay estudiantes que tienen ordenador en casa y hay estudiantes que no. Por ejemplo, voy a llamar O. El estudiante tiene ordenador en casa. ¿Y qué probabilidades nos dan? Aquí, por ejemplo, aparece un 40%. ¿A qué se refiere? Veremos atentamente. Entre sus conclusiones de la encuesta está que un 40% ha recibido algún curso de Linux. Por tanto, la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, haya estudiado o haya recibido un curso de Linux, es decir, la probabilidad de E, es de 0,4, porque el 40% ha recibido un curso de Linux. Más información. Aquí hay un 20% a que se refiere. El 20% de aquellos que recibieron algún curso de Linux tienen un ordenador en casa. No me están dando la probabilidad de que tenga un ordenador en casa, un estudiante cualquiera. Me están dando la probabilidad de que tenga un ordenador en casa sabiendo que es un alumno que ha recibido un curso de Linux. Es de 0,2, porque el 20% tiene ese ordenador en casa. En cambio, hay un 10% de estudiantes de informática que tienen ordenador en casa y no han recibido, cuidado con ese y no han recibido ningún curso de Linux. Las dos cosas al mismo tiempo. Habitualmente me dan la probabilidad de que tenga ordenador en casa entre los alumnos que no tienen el curso de Linux, o no han recibido, perdón, el curso de Linux. Pero esta vez no es así, cuidado. Me dice que el 10% de estudiantes de informática tiene ordenador en casa y no han recibido ningún curso de Linux, es decir, y no han recibido ningún curso de Linux. ¿De acuerdo? Cuidado con ese detalle, que más de uno se va a confundir. Esta es la información que nos dan y con estas tres probabilidades pues tenemos que hallar otras probabilidades. Por ejemplo, en el apartado A me piden la probabilidad de que un estudiante de informática tenga ordenador en casa, es decir, ocurra O, y otro suceso tiene que ocurrir, haya recibido un curso de Linux. Es decir, me están pidiendo esto, la probabilidad de que ocurra O y L. ¿De acuerdo? Me voy a ayudar de un diagrama en árbol para explicar lo que me piden, aunque para el apartado A no es necesario. Mirad, el arbolito podría ser
alumnos que tienen ordenador en casa, alumnos que no tienen ordenador en casa. Dentro de los que tienen ordenador en casa hay gente que ha hecho curso de Linux, gente que no ha hecho un curso de Linux, y aquí igual. Otro árbol podría ser así. Hay alumnos que han hecho un curso de Linux, hay alumnos que no lo han hecho. Entre los que lo han hecho hay gente que tiene ordenador en casa y gente que no tiene ordenador en casa, y aquí igual. ¿De qué árbol conozco más probabilidades? De este, ¿verdad? Piensa que la probabilidad de L es 0,4, la probabilidad de que haga un curso de Linux, la probabilidad de que no lo haga, suceso contrario, 0,6. Y luego me dan la probabilidad de que tenga ordenador en casa habiendo hecho un curso de Linux. Es decir, me dan esta probabilidad que estoy marcando ahora, es 0,2, 0,8, por tanto, la probabilidad de que no lo tenga. Y mirad, esta probabilidad que hay aquí es la probabilidad de que no tenga el curso de Linux y tenga ordenador en casa. Si yo llamo a esta probabilidad P, me están diciendo que 0,6 por P es 0,1. En fin, ahora después lo explicaré mejor. Aquí es 1 menos P. Desde luego, este es el árbol adecuado y no este, que no tengo información apenas. Volvamos a lo que nos preguntan. Me preguntan la probabilidad de que tenga ordenador en casa y haya hecho un curso de Linux. Observa que es la probabilidad de seguir este camino. Linux y ordenador en casa. El producto de estos números será la probabilidad pedida. Pero quiero que os des cuenta que alguien puede pensar también que es este camino, y tiene razón. Es la probabilidad de que tenga ordenador en casa por la probabilidad de que haya hecho un curso de Linux teniendo ordenador en casa. Pero como veis, este no es el camino adecuado, porque esta probabilidad no es conocida ni esta tampoco. Claro, hay que pensar al revés, es decir, hallamos la probabilidad de que haga un curso de Linux y multiplicamos por la probabilidad de que tenga ordenador en casa habiendo hecho un curso de Linux. Estas dos probabilidades sí que son las que nos dan 0,4 por 0,2. Lo otro no es que estuviera mal, es que no conozco esas probabilidades. ¿De acuerdo? Bien, la probabilidad es de 0,08. El apartado A. Apartado B. La probabilidad de que un estudiante de informática tenga ordenador en casa. Me están pidiendo la probabilidad de O. Enseguida decimos, bueno, depende de si ha hecho el curso de Linux o no lo ha hecho. Por eso pensamos en este arbolito, Linux o no Linux. Este es el sistema completo de sucesos. Y quiero hallar la probabilidad de que llegara a este destino, que tenga ordenador en casa. Hay dos rutas. Esta, probabilidad de que tenga el curso de Linux y tenga ordenador en casa, o que se convierte en más porque el suceso que voy a escribir ahora, que es no Linux y tener ordenador en casa, es incompatible con este. Cuando dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, por eso sumo probabilidades. Observa que esta probabilidad es la que he hallado antes. Si no lo hubiera hallado antes, la hallaría ahora. 0,08 más. Y esta probabilidad me la dan aquí. Normalmente dan esta probabilidad en el ejercicio, la probabilidad de tener ordenador en casa no habiendo hecho un curso de Linux. Pero esta vez me han dado el producto y es lo que yo necesito, la probabilidad de que ocurran las dos cosas. Por tanto, se le suma 0,1 y ya está. 0,18, es decir, el 18% de los alumnos tienen ordenador en casa. Bueno, pensad que estamos en el año 2004. Este vídeo lo estoy haciendo en el año 2020, la primavera de 2020. Famosa primavera 2020, supongo yo, porque estamos confinados en cada casa por el coronavirus que nos tiene atemorizados. Apartado C. Si un estudiante de informática tiene ordenador en casa, tenemos información, ya no es un estudiante cualquiera, es un estudiante de los que tiene ordenador en casa, que por cierto son muy pocos, 18%, halla la probabilidad de que haya recibido un curso de Linux. Me están pidiendo la probabilidad de L, sabiendo que ha ocurrido O. Digamos, me están pidiendo esta probabilidad. Típica pregunta del teorema de Bayes. Probabilidad de lo que ha ocurrido antes, sabiendo lo que ha ocurrido después, que tiene ordenador en casa. No utilizo la fórmula nunca, recurro a
la fórmula, eso sí, de la probabilidad condicionada. La probabilidad de que ocurra una cosa habiendo ocurrido otra es la probabilidad de que ocurran las dos cosas dividido la probabilidad de lo que ha ocurrido. Resulta que la probabilidad de que tenga ordenador en casa lo he hecho antes, 0,18, y la probabilidad de que tenga Linux y la probabilidad de que ocurra este suceso, curso de Linux y ordenador en casa, pues lo he hecho en apartado A, 0,08. ¿De acuerdo? 8 partido 18, 4 novenos. Aproximadamente 0,4, 4, en fin. 4 es el periodo. Siempre me gusta cuando hago una probabilidad condicionada hallar la probabilidad sin la condición, que me lo dan 0,4. 40% del alumnado hace un curso de Linux. Si tiene ordenador en casa, aumenta un poco la probabilidad de que haga un curso de Linux. Es decir, este suceso favorece a este otro. Lógico, ¿no? Al tener ordenador en casa es más probable que haga un curso de Linux porque le interesa. No hubiera estado mal que nos hubieran pedido esta P, es decir, la probabilidad de que tenga ordenador en casa sabiendo que no ha hecho un curso de Linux. Bueno, tampoco costaría tanto porque voy a la definición de probabilidad condicionada, es esta, y piensa que ordenador en casa y no Linux es un dato, 0,1. No haber hecho un curso de Linux es 0,6, por tanto un sexto es la probabilidad, esa P que hay aquí, un sexto aquí y 5 sextos aquí. Pero en fin, no me lo pedían, ¿eh? Bien, un ejercicio más de cálculo de probabilidades. Este tenía su gracia, porque aquí en el apartado B era aplicación del teorema de probabilidad total, pero no exactamente así, ya que no me daban esta probabilidad, pero no hacía falta, como veis. Hay que entender, por eso es preferible no aplicar el teorema de la probabilidad total, sino deducirlo cada vez, como lo estoy haciendo en cada ejercicio donde aparece. Bueno, gracias por escucharme, espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en otro vídeo. Si os ha gustado, agradecería también que lo compartierais y no olvides que en aprendermatemáticas.org está todo ordenado por cursos y temas. Casi 3000 vídeos, desde la aritmética básica de primero de la ESO hasta ecuaciones diferenciales de primero o segundo de carrera técnica. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.